que íbamos a hablar de un proyecto de ley que se radicó el miércoles de esta semana en el Congreso de la República. Ana Cristina, quien lo radica es la senadora Lorena Ríos del Partido Cristiano Colombia Justas Libres. Radicó este proyecto que lo que busca es prohibir los tratamientos médicos para cambio de sexo en menores de 18 años. Este proyecto que radicó la senadora Ríos es una iniciativa de la sociedad civil en la cual participaron más de 100 organizaciones. Sí, Camila, el proyecto tiene básicamente 3 líneas importantes. Primero es la definición de conceptos, que es disforia de género, reasignación de género, cirugía de asignación de género, terapia hormonal y bloqueador de pubertad. Eso es primero, definir conceptos. En segundo lugar, tiene una serie de prohibiciones bastante importantes, Camila. Por ejemplo, prohíbe este tipo de cirugías de afirmación de género, terapias hormonales, bloqueadores hormonales, prohíbe enseñanza. Hay unas cosas de la escuela que son importantes. Prohíbe enseñanza que haga apología de este tipo de prácticas, prohíbe publicidad, prohíbe que se hagan encuentros masivos de personas donde se hable de esto de la asignación de género, prohíbe que se usen recursos públicos en este tipo de cirugías o de terapias. Y la tercera línea es la regulación y la sanción de los profesionales de la salud. Incluso habla de suspensión de hasta 5 años de la licencia del profesional que practique este tipo de terapias. Camila, es bastante polémico, pues porque está basado primero en prohibicionismo. Es una discusión muy importante, sin duda alguna, pero está basado básicamente los pilares son sanción y prohibición. A la senadora Ríos la acompañan en la firma de ese proyecto también la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, también la acompaña la senadora Soledad Tamayo, Paola Holguín y José Jaime Uzcategui. Son los congresistas que firman esta iniciativa que ha liderado un activista que es el vocero en estos momentos de las organizaciones cristianas y Provida que participaron en la construcción de este proyecto que entiendo lleva varios años. Él es Jonathan Silva. Señor Silva, bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias, Camila, por la invitación para este tema tan importante que es discutir sobre algo que está sucediendo en el mundo, que ha sido de alerta roja en los países de primer mundo y que ya se ha venido prohibiendo en los países de primer mundo por consecuencias irreversibles hacia primero los niños y muchas personas que accedieron a estos procesos de reafirmación de género, ya en su adultez han terminado demandando y ya están empezando a demandar los estados porque les hicieron prácticas irreversibles desde la misma hormonización, bloqueadores de pubertad. Te hablo de casos como España, Reino Unido, Finlandia, Suecia, bueno, y otros países que obviamente vamos a estar hablando acá y qué ha sucedido. Y pues en Colombia ya tenemos una clínica, que es la clínica El Valle del Lilí, que está practicando estos procesos de hormonización y bloqueadores de pubertad. Todavía no han llegado a las cirugías, aunque la Corte ya tiene una sentencia para avalar esto en menores de edad. Entonces aquí hay un tema muy, muy grueso de lo que está sucediendo hoy en el mundo y que ya está llegando a América Latina y Colombia, evidentemente. A ver, me parece importante que hablemos de lo que está pasando en otros países y cómo este proyecto pues miró lo que ha sucedido en otras partes del mundo, pero quiero hacerle la primera consulta y es: esto busca prohibir que los menores de 18 años puedan someterse a cirugías de cambio de sexo. Pero no entiendo, en lo que explicaba Ana Cristina detallando el proyecto, las otras prohibiciones en los colegios, a los profesores, que no se puede hablar del tema. ¿Cómo se abordaría entonces con un menor de edad que está viviendo una situación en donde tal vez expresa pues que está en un cuerpo equivocado o que algo le está pasando, si ni siquiera se puede dialogar, o lo que busca ese proyecto es que ni siquiera se puede hablar en los colegios sobre el tema? Pero aquí el debate está abierto, Camila, más de prohibir, porque obviamente esto entra por comisión séptima y la comisión séptima trata temas de salud, ¿no? Que es muy importante. Aquí nos vamos al tema de salud, obviamente, tanto mental como física en todas sus etapas. Lo que aquí hay que hacer es regular este tema, porque sí hemos tenido bastantes quejas de que a las instituciones públicas, bibliotecas públicas, llegan con unas enseñanzas evidentemente enfocadas no en la educación sexual, porque todos estamos de acuerdo que aquí hay que hablar de educación sexual. O sea, sería un error si nosotros no hablamos de educación sexual.
pero creo que la educación sexual se ha ido un poco al extremo de simplemente decir textualmente que los niños tienen vagina y que las niñas tienen pene. Y creo que esto hay que debatirlo. Y aquí lo que hay que hacer es una regulación. Básicamente lo que nosotros hemos propuesto a lo largo de nuestra trayectoria como activistas es, y lo que se va a debatir, porque sabemos que esos artículos no van a quedar así evidentemente en última instancia. Aquí tiene que entrar una audiencia pública, Camila, donde están invitados todos los profesionales a dar sus aportes sobre esto. Evidentemente habrán matices, habrán regulaciones, y en última instancia lo que se tiene que buscar es que en los centros educativos la educación sexual se dé de la mano de los padres de familia y con temas informados. Ahora, hablar de reasignación de género a un niño de 4, 5 años, 6 años, cuando todavía no ha desarrollado toda su capacidad para entender qué es lo que está pasando, es un tema muy delicado y muy complicado. O sea, cuando tú me dices, ok, hay que hablar de lo que pasa afuera, evidentemente todos los proyectos de ley o en la Corte Constitucional siempre se tiene que utilizar la evidencia internacional y la evidencia empírica, evidentemente, porque pues todos los seres humanos, sea en la China o sea en Colombia, tienen exactamente la misma corporalidad, tienen los mismos asuntos de salud mental, o sea, el cuerpo es el mismo, no cambia. Entonces, aquí en Colombia, como te dije, ha habido una apología extremada al punto de que no se le consulta a los padres de familia de qué se está hablando. Y te voy a decir una cosa, los temas fundamentales de educación sexual no se están tratando. O sea, aquí a los niños no se les está enseñando, oiga, tenga cuidado que su corporalidad es sagrada para que no abusen de ti. Evidentemente el tema de embarazos no deseados, o sea, aquí nos estamos yendo a otro extremo y al parecer aquí tomaron unas banderas ideológicas y aquí le están diciendo a los niños de 4 o 5 años. Yo denuncié hace un mes, Camila, larguito. Señor Silva, permítame, detengámonos un poco en ese punto. Sí. Usted nos dice que no es prohibición, o sea, yo tengo en mis manos el borrador del proyecto de ley y la palabra prohibir está repetida numerosas oportunidades. Hablamos de la apología. Primero, pues, ¿quién va a definir cómo se define qué es o no apología, lo que ustedes interpretan como apología? Y quisiera referirme un poco, que usted nos explicara lo de las sanciones, porque es que aquí las sanciones que usted está sugiriendo es, o pues que el proyecto de ley está sugiriendo es negar licencias, que inclusive se cierren instituciones. Entonces, pues primero, ¿cómo van a aprender los niños? Y segundo, entonces, pues la manera de educar va a ser solamente como ustedes quieran, o si no cierran las escuelas. No entiendo bien. No cierre escuelas, ojo. O sea, no. Aquí sí hay que dejar claro que aquí no se está proponiendo cerrar instituciones educativas. Aquí se está proponiendo regular, porque es que aquí estamos hablando de un tema de salud pública. O sea, realmente los bloqueadores hormonales, la hormonización cruzada, hace varias cosas, pero te voy a decir 2 cosas que termina generando en los menores de edad y que son problemas irreversibles a largo plazo. Esterilidad, puede llegar a producir cáncer y en muchos casos, que eso está evidentemente científicamente comprobado, por eso cerraron una clínica en Reino Unido, la clínica Tavistock, es que dentro de poco van a llegar más de 1,000 demandas a esta clínica que le cambiaba el sexo a los niños, porque los deja estériles, les produce cáncer, además de eso les produce problemas de salud mental. Evidentemente, las personas que están haciendo esto aquí lo están haciendo sin evidencia científica. FDA ya dijo, estos son temas experimentales. Esto no tiene sustento científico alguno. Y aquí me voy a alejar de la ideología. Aquí me voy a alejar de lo que yo creo como cristiano o como lo que sea. No, yo estoy aquí el proyecto, si tú lo tienes a la mano, debes leer la exposición de motivos, porque no solo es el articulado, una exposición de motivos con argumentos científicos y con casos internacionales de peso. ¿Qué es lo que ha dicho el sistema de salud en Reino Unido? Esto se tiene que prohibir, porque es que los bloqueadores de pubertad tienen un uso específico y hoy los están utilizando para el tema de disforia de género y eso es demasiado complicado. Ahora, permítame sobre el tema de identidad. ¿Por qué? Ojo, porque es que después de los 18 años tú puedes hacer lo que quieras.
pero sí sería bueno que hubieran consentimientos informados. Por ejemplo, en Finlandia durante un tiempo trabajaron los consentimientos informados y le decían a las personas que hacían estos procedimientos desde menores de edad, usted puede sufrir esto, puede sufrir esto, puede sufrir esto, acepta o no acepta. Después, cuando se dieron cuenta que esto se desbordó, dijeron, ok, esto hay que regularlo y sí, hay que prohibirlo. O sea, ojo, es que este es el tema de los niños, es que el niño no se toca. Aquí se le está metiendo experimentos en su cuerpo, se le está metiendo cosas que no deberían tener. O sea, eso es algo que tiene que quedar muy claro para las personas que nos están viendo en Colombia. Esa es nuestra lucha y esa es nuestra batalla. Jonathan, permítame, porque usted dice que este proyecto se construyó durante muchos años con varias organizaciones de la sociedad civil, teniendo como ejemplo lo que ha pasado en otras partes del mundo. Gonzalo, hagamos un recorrido de cómo está esta legislación en otros países distinto al nuestro. Unos datos, Camila. Malta fue el primer país en que permitió que menores de edad cambiasen de sexo legalmente en el año 2016. Luego se le juntó Suecia y luego Noruega. Esto sin permiso de médicos. Ni siquiera se exigía a los niños un periodo de reflexión. Podían cambiar el sexo sin ningún problema. En Argentina, Camila, el Registro Civil de Buenos Aires aprobó el pasado 8 de mayo que los mayores de 16 años ya no necesitaban del permiso de sus padres para solicitar el cambio de nombre y el cambio de sexo en el registro. Lo mismo está pasando en México. La Corte Suprema de la Nación dijo que aprobó el cambio de sexo legal para los niños, con lo que ahora los menores de edad pueden solicitar una nueva acta de nacimiento. En España, que es la polémica ley que de alguna u otra forma la gente saca a relucir, es la ley trans y LGBT que se aprobó hace cuestión de meses. Es importante lo que dice, por ejemplo, establece mecanismos para el reconocimiento legal del género de los menores trans, pero a partir de los 12 años. A partir de esa edad y hasta los 14, el procedimiento es el de una jurisdicción voluntaria, por el cual comparecen ante un juez o una jueza que puede requerir cualquier prueba documental o testifical. A partir de los 14 años, el procedimiento está articulado en base a la autodeterminación del género. Solo es necesario la voluntad expresa. Y a partir de los 16 ya de alguna otra forma es necesario que vayan acompañados de sus progenitores o tutores legales. Así está el panorama en algunos países, pero si nos vamos a los Estados Unidos, Camila, al menos ya 19 estados han promulgado leyes que restringen o prohíben la transición de géneros menores de edad, porque se ha visto en los últimos años un incremento del cambio de sexo en niños. Señor Silva, a mí me parece importante hablar de algo que usted ha mencionado varias veces, que es la evidencia. Usted habla de que se ha demostrado que da cáncer, otras cosas. Yo no tengo información sobre eso y por supuesto pues los congresistas tendrán que evaluarlo. Pero claro, yo también quiero preguntarle sobre en qué evidencia se basan ustedes para desconocer que hay niños y niñas que desde muy temprana edad están manifestando que tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico y que históricamente han quedado expuestos a unos traumas psicológicos por cuenta de que no se les ofrecen alternativas para que puedan vivir según su identidad de género, sino hasta que ya son bastante adultos. Hay una evidencia que muestra cómo estas personas pues sí se someten a matoneo, se someten a no poder desarrollar libremente su personalidad. ¿Cuál es la evidencia con la cual ustedes, digamos, desconocen dentro de este articulado del proyecto que hay una población pues que tiene unas características y que son respetables, que son legítimas y que tiene derechos? A ver, bueno, ahí hay varias preguntas, pero hay una. Bueno, lo primero que dices. Hay una periodista de la BBC, Hannah Barners, que redactó un libro que se llama Time to Think. Les recomiendo, obviamente, esto es bibliografía donde cuenta cuáles son, evidentemente, todo el seguimiento de enfermedades que se causaron a través de aplicarles bloqueadores de pubertad indiscriminadamente y hormonización cruzada a menores de edad. Ahí está absolutamente toda la evidencia. ¿Y por qué se cierra la clínica? Porque es que tenemos un precedente, ya se cerró una clínica en el mundo, una de las clínicas más respetadas. Se cerró en Reino Unido, país del primer mundo, y eso es lo que se tiene que hacer de alguna u otra forma también en Colombia. Ahora, aquí no se está invisibilizando absolutamente nada. O sea, todas las demandas que han entrado
digamos que a la Corte Constitucional, para hacer litigio estratégico, han utilizado como argumento el derecho, evidentemente, del libre desarrollo de la personalidad. Pero estos son derechos, ya esto es un tema, hablándolo en derechos, o en derecho, que se terminan colocando en tensión. Porque cuando tú tienes el tema de salud pública, cuando tú tienes evidentemente lo que puede suceder y los daños que le puedes causar a un menor de edad, que son irreversibles, porque hay algunas personas que te dicen, no, venga, los bloqueadores hormonales los bloqueadores de pubertad y la hormonización cruzada no son procedimientos irreversibles. Lo único irreversible es la cirugía, pero evidentemente, como ya te mencioné, esta muy buena periodista y muy buena investigadora termina haciendo el seguimiento a más de 1,000 casos en Reino Unido donde le dicen, venga, a mí me dio enfermedad de esto, me dio enfermedad de lo otro. Pero hay un dato muy importante, y es que no solamente es el tema del matoneo lo que produce este tema de la identidad, también muchos de los menores que dicen estar en un cuerpo equivocado, uno de los grandes problemas sí es el matoneo, pero otro de los grandes problemas es también lo que está sucediendo en su hogar, lo que pasa en su núcleo familiar. Evidentemente otros tienen temas de depresión porque de alguna u otra forma alguno de los padres los abandonó. Esto sucede en el 70%, también está en este libro. Aquí hay una documentación totalmente muy interesante sobre esto, que es un tema mundial. Entonces, uno, no se puede desconocer. Dos, pero tampoco se le puede decir, ok, entonces el único tratamiento que sirve es lo que llaman afirmación de género. Pues te voy a contar aquí, un periodista comentaba lo que sucedió en España, que allá llevan años con este tema. En España están a punto de demandar personas que dijeron, venga, yo soy un hombre, nací hombre biológicamente, soy homosexual, pero cuando sentí que estaba en el cuerpo equivocado, la única alternativa que me dieron fue la reafirmación de género. ¿Y qué problema y qué daño que me hicieron? Tuve problemas en todos los sentidos y hoy está a punto de denunciar a España. Digo, yo soy homosexual y no tenemos ningún problema con esto, pero realmente me dañaron la vida. Claro, es un caso muy polémico en España hoy, y eso es lo que tenemos que colocar el ojo ahí. Digamos como que estas son las motivaciones para radicar este proyecto en el Congreso de la República, que se radicó esta semana, pero me parece importante que podamos hablar con una madre de familia precisamente que experimentó el hecho de que su hija pues empezara su tránsito desde muy niña. Le estoy hablando de Olga Rocío Guarín, que está con nosotros en la línea. Ella es la mamá de Luna, que empezó con este tránsito a los 5 años, pero además fue coordinadora del grupo de familias de la Fundación GAT, que es un grupo de apoyo para personas con experiencia de vida trans, y actualmente es vigía LGBTI del distrito desde la Secretaría de Seguridad. Señora Guarín, mil gracias a usted por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenida. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Sí, feliz, mamita orgullosa de Luna, niña trans. Luna es una niña con experiencia de vida trans. Ya lleva 7 años de tránsito, iniciando sus bloqueadores, felizmente transitando. Una familia segura, tranquila, en ningún momento nos separamos. Yo creo que el tránsito de mi hija lo que hizo fue unirnos a nosotros como familia, transitar como familia, ¿cierto? Porque no solamente son los niños los que transitan, sino es la familia. El acompañamiento, el crearles una red de afectos seguras, tranquilas, sin transfobia, ¿cierto? Es eso, esa es la labor de papá y mamá, del núcleo familiar, donde tenemos que estar eso, o sea, es encargarnos de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños tengan una vida tranquila, feliz, ¿cierto? Entornos escolares saludables, con respeto, porque es de eso lo que se habla, de respeto, ¿cierto? De que tú no puedes invadir tus prejuicios, ¿cierto? Porque esos son prejuicios infundados, ¿cierto? Desde que la persona
no sienta o viva, ¿cierto? La experiencia de esta persona, pues son prejuicios. Hablar desde la experiencia de vida de mi hija, pues es lo más maravilloso. Y precisamente por eso, doña Olga, es que hablar de la experiencia de vida nos parece importante para saber, usted como mamá, que vivió eso con su hija desde muy chiquita y que yo creo que uno como padre de familia muchas veces no sabe qué hacer, busca asesoría, busca alguien que lo acompañe, que le ayude, qué debo hacer, cómo oye y cómo recibe este proyecto de ley del que nos viene hablando el señor Jonathan Silva, que se radicó este miércoles en el Congreso de la República, que busca, entre otras cosas, pues prohibir esos bloqueadores que tal vez usó su niña en ese tránsito desde muy pequeña. No, Lunita está iniciando sus bloqueadores. Esta es la segunda dosis de bloqueador de puerta, precisamente porque en eso está. O sea, ¿qué es lo que la ciencia quiere prevenir? Que entren en esa disforia de género, ¿cierto? En esa incongruencia, y que Luna no vaya a tener un desarrollo masculino, ¿cierto? Ella lo que va a hacer es estar estática, o sea, va a quedar andrógina más o menos hasta sus 14, 15 años. Para eso está una junta médica, ¿cierto? Está el endocrino, el psicólogo, el psiquiatra, urología, están absolutamente, hay profesionales, o sea, están hablando de profesionales que se enfocan en hacer este acompañamiento, ¿cierto? A nosotros como familia, a la niña, para que ella no vaya a entrar precisamente en esa disforia o en ese malestar de género que no se quiere, ¿cierto? A la gente le queda muy fácil hablar, ¿cierto? Cuando la experiencia o cuando ellos no son los en el tránsito, cuando ellos no son las personas que reciben las violencias, que reciben la discriminación, ¿cierto? Es fácil hablar de quitar derechos, de estar promoviendo, aunque eso es promover la discriminación, creo yo, o sea, la gente que ganaría, o este proyecto de ley que gana con negarle los derechos de vida a mi hija, ¿cierto? Como que ella sea feliz, ¿cierto? Con que ella pueda ser una persona segura, tranquila. Señora Guarín, mire, yo lo recibo, pues, terrible, sí. O sea, sí, yo también soy mamá. En el colegio de mis hijos hubo alumnos, mientras ellos estaban, hubo por lo menos un alumno que tuvo reasignación, y hubo preparación no solamente de la persona que quería hacer ese cambio. Que acá en Colombia no está permitido para menores de edad hacer reasignación de sexo. Eso está totalmente desfasado. O sea, aquí en Colombia no se hacen reasignaciones de sexo no está a menores de edad. Sí. Permítame, le formulo la pregunta, pero si había una transición, y en esa transición había toda una preparación de los compañeros del colegio, de los profesores, o sea, no solamente del núcleo familiar. Total. Y yo le quiero preguntar, porque es que el caso de Luna es muy chiquita, o sea, estamos hablando de una persona que está muy chiquita. Este tipo de asesoría que ustedes recibieron era para ella, para la familia, también para los compañeros, y cuáles fueron las consideraciones en torno a una persona, pues que, es decir, es que 5 añitos, pues la capacidad de tomar decisiones personales, pues uno diría que es mínima, porque todavía es casi que bebé, es niñita, pero muy chiquita. Sí, Luna inicia desde que empezó a hablar, ¿cierto? A los 2 años Luna siempre se manifestó de que era una niña. Lo que yo hablaba y lo que yo siempre he dicho es que nosotros como adultos siempre invalidamos la voz de estos niños, de nuestras niñas, ¿cierto? Y está ese adultocentrismo, el no creerles. Es como si mi hija me dijera a mí todos los días que le duele el estómago, y como yo no soy la que siento el dolor de estómago, como yo no soy la que esto, entonces yo no le creo y la invalido. Y si todos los días me dice me duele el estómago, pasa lo mismo con los tránsitos. Cuando Luna empieza a hablar a los 2 años, siempre manifestó desde que empezó a hablar de que era una niña, ¿cierto? Pero entonces uno, en el medio de la ignorancia y en medio del desconocimiento de todo esto, de qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, ¿cierto? Entonces, siempre me iba con la genitalidad, diciendo si los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con su cerebro? ¿Qué pasa cuando el cuerpo no coincide con el cerebro? ¿Cierto? Cuando ellos se paran a un espejo y no ven a la persona que está reflejando, ¿cierto? Cuando mi hija a los 4 años es violentada, matoneada por una profesora declarada cristiana, donde le hizo acoso, ¿cierto? Donde la acosó durante casi 1 año y medio.
mi hija sí entró en depresión. Mi hija decía, es que si yo no puedo ser una niña, si yo no puedo ser una niña, pues yo mejor me muero. O sea, que una bebé de 4 años, de 5 años te diga a ti que se quiere morir porque no puede ser, porque siempre le están diciendo de que es que se iba a ir al infierno, de que Dios creó al hombre, a la mujer, a imagen y semejanza, ¿cierto? Le enseñan y le muestran un Dios de odio, que juzga, que señala, ¿cierto? Y no se pegaban de ese tema religioso, más nunca pensaron en el estado de emoción de mi hija, en el bienestar emocional de ella. Entonces, pues, ¿cuál fue la solución? Retirarla al colegio, sacarla de ese entorno tóxico y violento, porque eso era lo que recibía ella, pues, durante ese periodo, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue como cambiarla de ese entorno. Luna inicia su tránsito, el cambio emocional, físico es espectacular, sí. Rochi, dime Rochi, tranqui. Rochi. Bueno, lo primero que quiero decirle es que pues yo puedo ver y sentir su valentía, porque imagino que este ha sido un proceso muy complejo, y además el amor por su hija y el amor por su familia. Y en medio de eso quiero hacerle una pregunta que seguramente muchos papás y mamás que tienen una situación similar en sus hogares la están enfrentando, y es cómo poder estar seguros de apoyar a una hija o a un hijo tan pequeñitos a una edad en la que, por ejemplo, no pueden votar, no pueden, si quedaran embarazadas les dirían, eso es una violación porque usted no puede decidir ser mamá. O sea, hay cosas mucho más relevantes o incluso menos relevantes que no se le permite tomar esa decisión a una persona tan joven, pero pues en este caso hay una defensa por permitirles tomar esa decisión. ¿Cómo usted pudo estar segura ante esa parte de la realidad y otra parte de la realidad que vemos, que es el de personas arrepentidas, ¿no? Como que dicen, bueno, no debía haberme hecho tan joven, yo no estaba segura, etcétera. ¿Cómo usted pudo estar segura y cómo le diría a otros padres y madres cuándo poder estar seguros? Escuchen. Mira que eso es la clave para los niños y niñas, y que tengan tránsitos seguros, amorosos y respetuosos, está en eso, en escucharlos, en estar atentos de lo que ellos sienten y dicen, ¿cierto? Estar siempre súper atentos de eso, acompañarles y creerles. Es que lo que yo les decía, no es solamente que yo le crea a mi hija, ¿cierto? Detrás del tránsito de mi hija está un conjunto de médicos, ¿cierto? Está una mesa de trabajo donde todos entran a evaluar, ¿cierto? Donde las personas con experiencia de vida trans no se están creando desde ahorita, o sea, es que no están ahorita. Las personas con experiencia de vida trans vienen desde muchos años atrás, pero ¿cuál es la ventaja? Que se les está escuchando a los niños. Yo tengo que escuchar a mi hija. Lo que yo le decía, si todos los días mi hija se para y me dice a mi mami, me duele el estómago, yo, ¿quién soy para invalidar lo que ella siente, lo que ella es, ¿cierto? Yo lo que tengo es que garantizarle a mi hija eso, acompañamiento seguro, sano, respetuoso, ¿cierto? Que la gente con su tema de... ¿Cómo hablaríamos? Como de prejuicios, porque es eso, prejuicios, gente prejuiciosa venga a señalarla a ella, a violentarla, porque eso sí está mal. Cuando la gente violenta a mi hija, eso sí está mal. Cuando se paran desde una posición de religión, de creencias, de esto, violentar a un niño o una niña, eso sí está mal, ¿cierto? Invalidarla, negarle su derecho a la salud, negarle el derecho a algo mínimo, ¿cierto? Al colegio, a un entorno saludable, eso sí es violencia, eso sí es discriminación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando un papito o una mamita acompaña a un niño o a una niña con experiencia de vida trans? Los niños son más seguros, amorosos. O sea, yo soy mamá de Luna, como te digo, y yo soy testigo y soy testimonio de cómo mi hija le cambió la vida, cómo mi hija es una niña feliz, inteligente, ¿cierto? Ella siempre le ha ido muy bien en el colegio, pero es eso, es una niña feliz, tranquila, es quien es de verdad, es ella sin miedo a ser juzgada y señalada. Pero estos proyectos de ley lo que hacen es eso, o sea, son proyectos de ley antiderechos, ¿cierto? Que tras de que transitar es complicado, tras de que el prejuicio siempre ha estado, el señalamiento, ¿cierto? Está ahí, y quitarles las herramientas, las pocas herramientas que ellos tienen para un acceso a salud digno, ¿cierto? A un trato digno, a que se les
crea, que ellos puedan estar tranquilos, ¿cierto? El señor Jonathan hablaba sobre el tema de eso, de derechos, de salud. Claro, mi hija tiene todo el derecho a la salud emocional. Tranquila, o sea, mi hija es una niña feliz, tranquila, amorosa, tiene proyectos, tiene sueños, ¿cierto? Y esa es la tarea de papá y mamá, acompañarlos a ellos, garantizarles a ellos que estén en entornos seguros, felices, ¿cierto? Porque es la vida de mi hija, o sea, es el entorno de mi hija. Yo a veces pienso que piensan que es que van con el rayito. No, las personas trans nacen, no se hacen. Las personas con experiencia de vida trans nacen. Y lo digo por experiencia propia, y tú te puedes sentar con la mayoría de personas con experiencia de trans, siempre fueron personas que nacieron, que expresaron, pero ¿qué pasa? Que los adultos no escuchaban, ¿cierto? Es eso, es garantizar la escucha. Pero señora Rochi, papitos. Usted nos ha hablado en toda esta entrevista del caso de su hija, que según pues le oímos ha sido exitoso, ha sido pues satisfactorio para las dos partes, pero digamos que las leyes se hacen también pensando pues en un universo mucho más grande de personas, y yo le quería preguntar un poco por lo que le decía Claudia Palacios, mi compañera. ¿El Estado entiende que los menores no pueden votar, que no pueden tomarse una cerveza? No porque de pronto uno o dos sí tengan la razón, sino porque en términos generales se entiende que los menores no tienen la agencia y la capacidad para tomar decisiones de esa envergadura. Y esta es una decisión de una envergadura colosal porque es irreversible. Sacando de su hija el tema, sino llevándolo ¿Cómo así? Irreversible, sí. O sea, Luna con el bloqueador, lo único que no va a hacer es desarrollarse. Bueno, si Luna pero es a una... futuro... Mira, yo que conozco y tengo contacto con... Pero no hay una persona con experiencia de vida trans que yo conozca que se haya arrepentido. Te lo juro, o sea, no puedo decir, es que conozco una persona que se arrepintió. Claro, pero más allá si se arrepintió o no, pero más allá si se arrepintió, el Estado entiende que alguien de 15 años no tiene la agencia para votar, no tiene la agencia para tomarse una cerveza. ¿Por qué sí tendría la agencia, la capacidad, los millones de menores del país para tomar esa decisión? Es que no es de decisión, es de ser y de sentir. Ellos son personas con experiencia de vida trans. Yo no puedo hablar lo que yo te decía, yo no te puedo decir a ti, es que yo no puedo invalidar lo que mi hija siente, lo que mi hija todos los días me repite, o lo que los niños y niñas todos los días repiten. Cómo se ven, porque invalidamos la voz de ellos y lo que ellos sienten, lo que ellos expresan, es eso. ¿Por qué invalidarlos y por qué no acompañamos? ¿Por qué les quitamos ese derecho a creer lo que ellos sienten y lo que son? O sea, lo que yo te decía, yo lo digo es por experiencia, no es porque mi hija vaya a votar, o sea, obvio todos vamos a votar desde los 18. Luna, si va a tener alguna intervención quirúrgica, pues lo va a hacer después de los 18 años. Los bloqueadores es precisamente para prevenir que ella no va a entrar en un desarrollo, ¿cierto? Que no quiere, que no desea, porque no se siente cómoda, porque de verdad va a entrar en una depresión. O sea, si se falla esta ley, mi hija ahí sí entraría en depresión, mi hija sí, por entonces se le quitaría el acceso a sus bloqueadores y tendría un desarrollo no deseado, ¿cierto? Tendría entonces que desarrollarse, o sea, no podría hablar entonces incluso en el colegio, que es una niña con experiencia de vida trans, ¿cierto? Yo como trabajadora no podía tampoco hablar sobre el tema de derechos de mi hija, ¿cierto? Como quién es ella como persona, porque o sea, yo como mamita me pregunto, ¿cuál es la recompensa o cuál es la satisfacción de quitarle y negarle derechos a los niños? O sea, el derecho a que les crean, el derecho al nombre, el derecho a una salud digna, a un acompañamiento, a una experiencia de vida trans tranquila, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la satisfacción de quitarles estos derechos a estos niños, ¿cierto? Hablan sobre casos en el extranjero, no sé qué, entonces esto, acá en Colombia, pues yo quisiera que el señor de pronto me presentara a alguien que haya hecho tránsito, que haya transitado y que se haya arrepentido, ¿cierto? Que haya tenido un cambio corporal y que se haya arrepentido. O sea, yo que de primera mano comparto y vivo la experiencia de vida trans todos los días, no he conocido a la primera persona con experiencia de vida trans que se haya arrepentido. Pues precisamente sobre eso que usted está diciendo, sí. Permítame, porque me parece importante preguntarle a Jonathan, que es el que está detrás de este proyecto que se radicó en el Congreso de la República. Jonathan, porque esta historia que estamos oyendo es precisamente lo que ustedes buscan prohibir a través del proyecto de ley. La vivencia que nos está contando, pues con toda sinceridad y transparencia, Olga Rocío Guarín, de lo que vivió con su hija
y el proceso que tuvo que pues atravesar y que sigue transitando. ¿Este tipo de casos es lo que ustedes quieren acabar con este proyecto de ley? Camila, hoy después de escuchar esto, y aunque suene impopular para el correctismo político, sí, un niño a los 2 años no puede razonar, o sea, yo no esperé tanto, o sea, sí, hemos tenido casos de personas de 16, de 14, de 13 años, sí, evidentemente trabajamos con organizaciones que atienden personas que se han arrepentido en Colombia, en América Latina y en otras partes del mundo, esto es una realidad, pero un niño a los 2 años, o sea, aquí hay una coacción de poder de un padre de familia sobre un niño que no tiene capacidad de razonar y de decidir, esto es una verdad, un niño a los 2 años ni siquiera, a duras penas está aprendiendo a hablar. O sea, creo que cuando la señora Olga decía que es que su hija va a sufrir, si se aprueba este proyecto de ley, evidentemente va a ser todo lo contrario, porque si cuando tenga 21, 25 años, por alguna razón se arrepiente de algo que ella no decidió, porque es que a los 2 años nadie decide, va a poder tener ayuda psicológica, psiquiátrica, y si lo quiere, si no, porque es que no todas las personas tienen una creencia religiosa, ayuda espiritual. Eso simplemente si lo quiere. Y si quiere tener ayuda psicológica y psiquiátrica. Es que aquí nos hacen ver siempre como los antiderechos, como el ogro, como los fascistas. Pero miren lo que está sucediendo. Aquí la gente ya se dio cuenta. Una niña, un niño, hombre, de 2 años, le hicieron creer a los 2 años que era mujer. O sea, a mí se me desgarra el corazón. Todavía uno entiende 10, 12, 13 años y aún estas personas han tenido grandes temas de inconformidad y de decir, oiga, estoy confundido. Miren, tengo aquí un libro que se llama Ex Out Loud. Aquí están todas las personas arrepentidas de tránsito, homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales, que han decidido dar un paso a la transformación de vida, porque ellos lo han querido, no porque nadie se los ha impuesto. Y señora Olga, algo que yo sí quiero decir y quiero dejar aquí claro, yo sí rechazo que a una persona homosexual, transexual, se le maltrate, porque yo no soy Dios para decirle que alguien se va a ir al infierno, o sea, eso es terrible. O sea, ese tampoco es el camino. O sea, el camino es ayudar a las personas que a bien tengan arrepentirse. Ahora, sí, que nosotros estamos diciendo aquí, con los niños no, repito, menos con un niño de 2 años, de por Dios. O sea, claro, creo que doña Olga quiere decir algo, permítame, sí, Jonathan, porque Olga quería y estaba levantando la mano. No, aclararle al señor Jonathan, mi hija empieza a expresarse desde los 2 años. Ella se empieza a expresar desde los 2 años. Mi hija inicia el tránsito a los 5, acompañada de una junta médica, ¿cierto? Donde está psicología, psiquiatría, endocrino, medicina general, urología, ¿cierto? Donde hay estudios, donde hay pruebas, donde hay niños que han transitado también a temprana edad y sus vidas han sido eso. Precisamente él habla sobre prevenir, de que si se arrepienten, es eso. Nosotros también trabajamos en eso, en fortalecerle a ella, de que esté segura, ¿cierto? O sea, es que mi hija está transitando de género, o sea, ¿quién la está interviniendo? ¿Quién habló de cirugías ahorita? Estamos hablando simplemente de un bloqueador que le está permitiendo a ella que no tenga un desarrollo no deseado, ¿cierto? Por el bienestar de la salud de ella, la salud mental de ella, la salud física, ¿cierto? Porque a uno le queda muy fácil hablar, uno tiene sus prejuicios personales, o sea, de pronto a mí no me gusta tener barriga, pues ¿cuál es la solución? Hago ejercicio, ¿cierto? Uno le da solución a eso. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas con experiencia de vida trans, con mi hija? ¿Qué pasa? Se le están dando las herramientas a ella para que ella tenga una vida tranquila, feliz, segura, ¿cierto? Para que precisamente no entre en esa disforia de género, ¿cierto? Que mi hija no se quiera suicidar, que mi hija no se quiera matar, porque la gente simplemente con su tema y su
discurso religioso, prejuicioso, la juzguen a ella y la señalen precisamente el tema porque hablan desde el desconocimiento. Yo hablo desde la experiencia de vida diaria de mi hija, ¿cierto? Porque trabajo en esto, porque Rochy, escucho, porque he tenido a personas, eso, hablar es prevenir eso, prevenir la disforia, prevenir la depresión, es no arrojar a nuestros hijos a la calle, precisamente, porque si yo no le garantizo a mi hija el acceso a la salud, un ambiente saludable, amoroso, respetuoso, pues mi hija lo que va a hacer es eso, salirse a la calle a buscar, cierto, que otras personas, otro entorno le pueda dar lo que yo no le tengo, lo que yo no le estoy garantizando a ella. Entonces, discúlpeme un momento, señora Rochy. Yo en este momento pues estoy en la Feria del Libro de Pereira y mientras estaba en la Feria del Libro hay un oyente que venía siguiendo toda nuestra conversación, él está siguiendo toda nuestra conversación y él ha estudiado durante varios años la teoría queer. Él es el doctor Iván Tavares Marín, él es columnista del diario de Pereira y quiere hacer una intervención precisamente para su hijo. Quiero decir algo sobre el tema. Doctor Tavares Marín, bienvenido. Muchas gracias. En este tema, lo que usted escucha, usted viene escuchando todo el programa y usted decía que nos quería decir alguna intervención sobre lo que estaba escuchando. Claro, el problema es muy interesante porque tiene que ver con la situación política que estamos viviendo en el país. La izquierda apoya el enfoque de género o lo que en su forma radical se llama la teoría queer. Uno de cuyos principales representantes es un transgénero español que se llama Paul Beatriz Preciado. Él precisamente tiene el último libro que acaba de publicar, se llama Disforia Mundis, para hacer una referencia a que él fue diagnosticado como disforia de género, de lo que está hablando la señora. La señora está exponiendo la teoría crítica. Ella tiene el cerebro completamente acomodado a ese pensamiento. Pero en la forma extrema de la teoría queer no hay géneros, sino que la heterosexualidad, la homosexualidad, las distintas formas de género que tenemos entre nosotros deben desaparecer porque todos debemos ser transgénero. Es decir, no debe haber diferencia de géneros porque el género es impuesto por la sociedad patriarcal y machista. Esa forma de presentar el problema de género es una forma producida por la posmodernidad, por los pensadores, sobre todo de la teoría francesa, como Derrida, Foucault y Deleuze, que son los inspiradores de todo este movimiento. Pero eso tiene un fondo muy feo, muy sucio, que generalmente no se conoce. Si en Colombia se hubiera conocido lo que es la teoría queer, nunca se hubiera aprobado en el acuerdo de paz la teoría de género como constitucional, que es como lo está aplicando la Corte. En mi columna de prensa yo he venido criticando a la Corte por los fallos que ha dado fundamentados en esa teoría. Por ejemplo, que se cambian las condiciones para las mujeres pensionarse, lo que está llevando o va a llevar a que muchos hombres toman la decisión sin ningún otro requisito de reconocerse ante un notario como mujeres para que los pensionen a los 57 años y con 1.000 semanas de cotización, que es lo que ha impuesto la Corte, abusando de su facultad y legislando como Doctor Tavares, muchas gracias, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su presencia en el programa. Este es un tema muy polémico, Camila, y hay pues muchas posiciones desde distintos puntos de vista. Y este pues es un oyente que estaba pues muy pendiente y nos acompaña desde aquí, desde Pereira. Pues es un tema, como ustedes dicen, Ana Cristina, muy interesante y por eso queríamos tratarlo tanto con el autor del proyecto, con don Jonathan Silva, proyecto que ya se radicó el miércoles en el Congreso de la República, y con una mamá, con Olga Rocío Guarín, que ha experimentado eso en su casa, porque esta va a ser una discusión que se va a dar en el legislativo y que sin duda alguna va a involucrar a muchos sectores de la sociedad. A todos nuestros invitados, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue, terminando la semana. A ustedes un saludo especial y ya sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano que llegan con más noticias de Colombia y del mundo.